Buenos días, mi nombre es Daisy, estudiante de Contaduría Pública. Hoy vamos a ver algunos temas importantes dentro de contabilidad de la gestión. Dentro de ellos serían los costos estándar, el enfoque patrimonialista, el impacto de los gastos y de los ingresos en la compañía. Bueno, cuando hablamos del enfoque patrimonialista bajo NIF, primero vamos a hablar acerca del concepto de patrimonio. Entonces, el concepto de patrimonio sabemos que es un elemento de los estados financieros, ¿cierto? El patrimonio es el resultado de qué? De coger el activo menos el pasivo, ese sería el residuo que sería el patrimonio, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del patrimonio? El patrimonio es entregado por los socios para el desempeño de la empresa, para que la empresa tenga los recursos para iniciar sus actividades económicas empresariales. Entonces, hablamos de que el patrimonio es una riqueza en conjunto, son unos valores que los ponen, como decía anteriormente, los inversionistas. Es muy importante para NIF este tema del patrimonio porque es el capital de los inversionistas con el que empieza la empresa y con el que la empresa sigue su desarrollo de objeto social, y para NIF es muy importante el tema de los estados financieros. Por esto ahorita lo vamos a ver. Entonces, la función del patrimonio es muy importante en los estados financieros porque este ítem en los estados financieros debe mostrar equilibrio y una dinámica. O sea, si los inversionistas tienen la tranquilidad de dar su dinero, sus aportes, su capital, el patrimonio debe cumplir su función, ¿cierto? Con un desempeño dinámico, que si invirtieron ellos puedan ver las utilidades, puedan ver que la empresa sí está desarrollando su objeto social. Entonces, los estados financieros que miden, los estados financieros miden el resultado del gobierno, ya que sea oportuno y prudente. En los estados financieros podemos ver la gestión de los administrativos en relación a este patrimonio. Entonces, por eso NIF, más también con el tema de aseguramiento de la información, hace notar que el patrimonio, el esfuerzo que están realizando los inversionistas se ve reflejado en los estados financieros y pueda reflejar una realidad. Bueno, ¿qué se busca en su presentación de los estados financieros? El tema del patrimonio. Como hemos dicho, que los inversionistas también, ellos invierten su capital, entregan su dinero, sus recursos. También hay unos límites para el uso de ese capital en torno a los socios. Este patrimonio se presenta en los estados financieros también con el fin, si recordamos la dinámica que es el patrimonio como residuo de el activo menos el pasivo, con el fin de que los recursos que tiene la compañía, ¿cierto? La empresa, no son no están en completa disposición de los socios. ¿Por qué? Porque esos recursos van a ser utilizados para cumplir con sus obligaciones, ¿cierto? Entonces no están a completa disposición de los socios. Por eso, ejemplo, si en el banco tenemos 25 millones de pesos, pero debemos 20 millones de pesos en obligaciones financieras o en obligaciones que tiene la compañía con empleados, con otras personas jurídicas o naturales, significa que estaría a disposición solo 5 millones. Pero el tema es que no todo el efectivo está a disponibilidad de los inversionistas o de los socios en el momento que lo requieran. Hay que esperar una distribución de utilidades, un montón de cosas que vamos a ver ahorita, de unos impactos entre los ingresos y los gastos que me afectan esa utilidad y que el socio y el inversionista
debe tener presente. Bueno, acá por ejemplo tenemos un ejemplo que les decía ahorita sobre efectivo y sus equivalentes. Entonces, digamos que una empresa tiene 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos no están a disposición de los inversionistas. No se pueden repartir en ese momento. ¿Por qué? Porque esos 1.000 pesos posiblemente son para pagar obligaciones, que eso es lo que busca la presentación en los estados financieros, ser muy consciente de las necesidades y las obligaciones que tiene la compañía con terceros, con entes de control, con su entorno y sus compromisos pues en el área, en el mercado. Bueno, porque el patrimonio cumple también un papel muy importante en los estados financieros y se debe revelar en los estados financieros. Porque, bueno, acá miramos. ¿Para qué? Para evitar la fiscalización de los entes de regulación. ¿Por qué? Porque si los socios se acaban con el efectivo de la empresa, pues la empresa no va a cumplir sus obligaciones y los van a fiscalizar, ¿cierto? Y van a haber sanciones. Okay. También para evitar la inestabilidad de la información financiera, que los usuarios de la información financiera tengan la información debida, la información correcta. ¿Listo? Para evitar incremento de las demandas de endeudamiento que tenga la empresa. ¿Para qué nos sirve también la información financiera? Para demandas por terceros, como les decía anteriormente, el patrimonio debe reflejar la realidad entre la ecuación contable, ¿cierto? Pues BAUNIF, entonces, es la idea de proteger el aseguramiento de los inversionistas, de que eso que está allí sí refleja la realidad. Bueno, cuando hablamos de ingresos y gastos, los ingresos son beneficios económicos que tiene la empresa, ¿cierto? Al momento, pues, como de haber realizado sus actividades empresariales. Entonces, los ingresos me incrementan que los activos, cuando yo hago una venta que está relacionada a mi agente social, me sube mi activo, ya sea por cuentas por cobrar, por ingreso al banco, por efectivo y sus equivalentes efectivos, ok. Y decrementa mis pasivos, ¿cierto? Se hace solo si está relacionado con impactar mi capital, o sea, el ingreso directamente está relacionado con la empresa lo debe hacer si impacta su capital económico, ¿cierto? Porque para esto, desde el inicio, es el ingreso del capital, la entrega del capital de los inversionistas. Bueno, entonces, estos ingresos tienen un efecto favorable o desfavorable en la utilidad y me debe generar cambios en el patrimonio. Entonces, si esos son los ingresos, hablemos de los gastos. Los gastos son decremento de beneficios económicos. Sabemos que cuando tenemos un gasto, baja mi efectivo, baja pues como mi flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces, ¿para qué son los gastos y por qué son débitos? Porque son un decremento de mis activos, porque son un incremento de mis pasivos. Cuando yo tengo gastos, aumentan mis cuentas por pagar, ¿cierto? Porque la empresa debe incurrir en los gastos, porque esos gastos deben ir relacionados al desarrollo de su objeto social. Solo si tienen un impacto económico en la empresa y en el estado de resultados, en el patrimonio. Entonces, la empresa debe incurrir en gastos que tengan que ver con su objeto social, porque estos ingresos tienen un impacto sobre mi patrimonio. Entonces, bueno, decremento de los activos. Un ejemplo podría ser cuando disminuye mi inventario por ventas y ajustes,
de ajustes y cuando tengo un incremento de pasivos. Ahí bajan mis activos. Entonces, como lo estábamos viendo acá en la imagen, el gasto débito baja mi patrimonio porque aumenta mis pasivos, y el ingreso aumenta mi patrimonio porque aumenta mis ingresos. Pues bueno, aumenta mis ganancias. Hablemos de los descuentos financieros. Cuando hablamos de los descuentos financieros, en el NIC 2 hablamos que estos descuentos financieros no son costos de adquisición y deben restar, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como un paralelo entre el 2649 y las NIF en PCGA. Entonces, en PCGA, en el artículo 103, la anterior norma que había, ley que había, decía que las devoluciones, rebajas y descuentos iban al ingreso, se reconocían como el ingreso. Pero ahora bajo NIF, en la sección 23, dice que solo los ingresos que tenga la compañía deben hacer parte del desarrollo de su objeto social. O sea que en bajo NIF, por eso no se reconocen los descuentos dentro de los inventarios, porque los ingresos deben estar relacionados con su objeto social, que en este caso sería la venta de compra y venta de mercancía o producción o servicios, bueno, bienes y servicios. Entonces, son, bueno, actividades ordinarias, eso lo dice en el parágrafo 23.3. La sección 13 de inventarios, entonces por recordarlo, nos dice que el momento de adquisición del costo de la mercancía se debe reflejar es en el valor de la compra y todo lo que incurra en la compañía, ¿cierto? No se deben adicionar importes que no son recuperables al costo de adquisición. ¿Por qué? Porque esto me generaría un mayor valor del inventario y un reconocimiento al momento del reconocimiento. ¿Qué pasa si la empresa registra ese descuento que supuestamente se metió en la compañía, en el inventario, y resulta que el inventario se dañó? O sea, eso me va a afectar demasiado la revelación, el valor de los estados financieros, en los inventarios en los estados financieros. Entonces, decimos que el inventario como tal, en el momento del inicio de adquisición, yo estoy negociando ¿qué? Un inventario, cuando yo compro, cuando estoy adquiriendo. Pero después de haber adquirido mi inventario, después, finalmente, yo estoy negociando un instrumento financiero. O sea, los costos de los descuentos de pronto pago, realmente estoy negociando un instrumento financiero. Entonces, los descuentos de inventarios, según las características del marco conceptual de los estados financieros, no debería ser un descuento. ¿Por qué? Porque no me está reflejando las cualidades de los estados financieros según el marco conceptual, que sería confiabilidad y representación fiel. ¿Por qué? Porque esto no me está afectando realmente como tal. El inventario sí me afecta, pero pues la empresa lo está adquiriendo como debe ser, no está realizando en ese momento su inventario para reflejar el ingreso, ¿cierto? Porque apenas está adquiriendo el producto. Según el marco conceptual, las operaciones de la empresa, en este caso los inventarios, deben ser libres de errores material y deben tener técnicas de medición, que en este caso la NIC 2 no lo da, para evaluar fielmente los inventarios. Entonces, la evaluación de los inventarios debe tener una prudencia, una precaución, según el marco conceptual, de no tener estimaciones que no me sobrevaloren el inventario, ¿cierto? Ni unos gastos que me infravaloren
la información. Entonces, ¿por qué? Porque la información no sería neutral. Bueno, también vamos a ver un ejercicio sobre los costos estándar. Entonces, caso 1, cuando se hacen producciones en la empresa. Bueno, acá está. Entonces, una empresa tiene unos costos indirectos fijos de 35 millones de pesos, unas unidades fabricadas de 4.000 y una capacidad normal de 4.600. Entonces quedó una producción menor a la capacidad normal. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? El cálculo se hace los 35 millones sobre mi capacidad normal, me dieron una diferencia de 7.607. Eso quiere decir que se produjo menos de lo que debe haber de su capacidad normal de la empresa. Entonces, esas 4.000 unidades que yo produje por esos 7.000 del residuo, que fue lo que me hizo falta producir, serían 30.428. Y con los 30.428 que produje, más mi capacidad, más mis costos fijos, mis costos indirectos fijos, ese saldo que me da debe ir al gasto, según las normas internacionales. Debe ir al gasto, porque la empresa produjo menos de lo que tenía estipulado en sus costos indirectos fijos. Vamos a ir al caso 2, cuando se produce más de las unidades. Cuando se produce más de las unidades, por ejemplo, acá tenemos costos fijos 10 millones, unidades fabricadas 25.000. Su capacidad normal 23.500. Mire que en este caso se produjo más, pues se produjo más de su capacidad normal. Entonces, hay una producción mayor a su capacidad normal. Esa diferencia de coger el costo fijo menos su capacidad normal, ¿cierto? Debe reflejarse en la contabilidad, tal y como debe llevarse el inventario, tal y como era su presupuesto de costos indirectos fijos. ¿Por qué? Porque este modelo induce a vender más, a no producir, y no serían ingresos anticipados. Si el otro era gasto, entonces este era ingreso. No, se debe reflejar las unidades, sería un menor valor del costo, ¿cierto? Acá está. Bueno, los sistemas de costos. En los sistemas de costos tenemos 3 conceptos importantes, que sería acumulación de costos, base de costos y filosofías de costeo. Estos conceptos de sistemas de costos serían acumulación de costos, serían recursos, órdenes, procesos, órdenes, lotes, cuando se hacen como por procesos, por órdenes de producción, por lotes, ¿cierto? Esta sería la acumulación de costos. Hay diferentes métodos, hay diferentes formas también de costear. Bueno, acá en base del costo es que el costo debe ser real, debe ser predeterminado. Y en herramientas y en filosofía del costeo, es que son herramientas que permiten el cambio son herramientas que permiten los cambios por comportamiento, ¿cierto? O sea, nos permite hacer unos cambios. Este es más reflejado a la contabilidad de gestión, que nos da unas herramientas para la toma de decisiones. ¿Cómo está relacionado esto con las NIF? Entonces, acumulación de costos por órdenes, por producción, por lotes, son procesos y rutinas. En la NIF dice que se deben tener unos procesos y unas rutinas, que deben haber unos roles, unas actividades, y todo debe ser por escrito y evidenciado, según el aseguramiento también de la información financiera, ¿cierto?
de las NIAs. El tema de la base del costeo. Debe haber un objeto de costeo, que la información sea fiable y que la información sea medible, que hayan técnicas de medición según las NIF. Listo. Y la filosofía de costeo, ya vimos pues que son herramientas, que esto es más la parte de la gestión de la información contable, de contabilidad de gestión. Entonces, que hayan métodos de asignación de costos y que hayan cuentas de control e informes financieros para poder evaluar esta información. Bueno, muchas gracias.